Hola amigos, bienvenidos aquí en Familia con Luis y Kristen. Este programa es para ti, lo hacemos con mucho cariño y hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad, amor? Sí, estamos súper contentos porque aquí estamos con unos amigos, Jacobo y Raquel. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Honrados de estar aquí, conversar con ustedes en esta mañana. Muy emocionados, gracias por la oportunidad y bueno, les admiramos mucho, así que gracias por invitarnos a estar con ustedes en este espacio. Sí, nos encanta tener gente como ustedes aquí en este programa y quiero que se sientan en casa, en familia. Sabemos que hay mucha gente que nos está viendo también, se conecta con nosotros, comparte este programa con más personas porque hoy vamos a estar platicando de esta hermosa familia, esta pareja que ha hecho tantas cosas en su vida y cómo Dios los ha usado, pero también queremos ver un poquito lo que ha sucedido antes de llegar donde están el día de hoy. Sabemos que Dios tiene grandes cosas siempre para todos, pero siempre hay retos en el proceso de nuestra vida. Entonces, me gustaría que compartieran un poquito quiénes, a lo mejor mucha gente los conoce ya, ¿verdad? Pero ¿quiénes son? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se conocieron? Jacobo. Bueno, originalmente somos puertorriqueños, Jacobo y Raquel, y nos conocimos muy jóvenes. Yo nací en Puerto Rico y a los 10, 11 años mi familia se muda para Estados Unidos y vivimos en Pensilvania, New Jersey. Soy hijo de pastores. Y cuando voy para la universidad, Dios cambia los planes que tenía y termino en Puerto Rico, regresando a Puerto Rico. Y ese verano conozco a Raquel. Yo conocí a los hermanos de Raquel y desde niño, porque ambos, Somos del mismo pueblo. Somos del mismo pueblo. Okay. Y sus hermanos y yo éramos parte de los Boy Scouts y pertenecíamos cuando niños. Y ahí nos conectamos y en un campamento de playa, mi primo me invita para compartir con los hermanos de ella, conozco a Raquel y bueno, ahí todo depende de la versión cuál de las dos versiones quiera. ¿Cómo fue? Uno persiguió al otro, el otro persiguió. Raquel nos va a decir la verdad. Exacto. Siempre la mujer dice la verdad. Eso es cierto, es cierto. No, ahí en ese campamento nos encontramos una noche, todo el grupo de mi familia, amigos, todo era un grupo grande. Vamos a hacer una fogata y vamos a ver el sol salir. Y ahí nos quedamos hablando toda la noche. Él pensó que yo era más joven, que tenía 14 años, pero ambos habíamos salido de high school. So, cuando comenzamos Y él dijo, a hablar qué sobre bueno. sueño, sobre sueño, él dice, ay, pues entonces... Y ya al final del campamento me pregunta, ¿y cómo te puedo volver a ver? Y yo le invito al grupo de jóvenes que teníamos en la iglesia. Sí, y yo lo sabía que Raquel dirigía el grupo de jóvenes. Cuando llegó allí, pienso que voy a compartir con ella, pero Raquel era la que estaba dirigiendo todo el grupo de jóvenes. Y yo, tengo aquí una líder. Wow, qué increíble. Y pues, ahí nos fuimos conociendo. La realidad que en esa etapa de mi vida yo no estaba muy conectado con Dios. Yo iba a la iglesia, siempre digo que estaba en la casa de Dios, pero no conocía al Dios de la casa. Oh, wow. Ay. ¡Tilín, tilín, tilín! A ver, eso está buenísimo. A ver, me crié eso, repítelo yo- otra vez, repítelo otra vez. Iba a la casa de Dios, pero no conocía al Dios de la casa. Wow. Y la realidad es que estuve toda mi vida y fue en esa etapa de la universidad donde tuve un verdadero encuentro con el Señor. Y en esa etapa, Raquel y yo comenzamos a compartir, pero yo no estaba muy conectado. Y Dios usa nuestra relación para yo también acercarme más con Dios. Entonces, y hay un proceso, yo me encuentro con el Señor en la universidad, mientras estaba manejando un día, yo estaba batallando con mucha, ¿sabes? Una inseguridad de quién era Dios y quién yo era para Dios. Y la realidad es que desde que nosotros nos mudamos de pequeño, a los 10 años cuando nos mudamos a Estados Unidos, yo había sentido que Dios se había olvidado de mí y que Dios se había olvidado de nuestra familia. En realidad que nuestro tiempo en Estados Unidos, yo había pensado que cuando nos mudamos de niño a Estados Unidos, que iba a ser el sueño americano y se convirtió en una pesadilla. Wow. Vivimos un momento muy difícil económicamente, toda la familia estábamos en un solo cuarto, durmiendo, éramos mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo. Y la realidad que fue una sensación de que yo sentí que Dios estaba muy distante. Y siempre me sentía muy distante de Dios. Y no fue hasta que estuve en la universidad, de un momento a otro, estaba manejando tarde de la noche y mientras, le empecé a gritar a Dios, te olvidaste de mí, te olvidaste de mí. Y por primera vez yo escuché a Dios. Y no fue que lo escuché aquí, lo escuché aquí adentro. Y yo escucho a Dios en el corazón y que mi percepción fue como que Dios se sentó en el auto conmigo y me dijo, yo nunca me he ido, yo siempre he estado aquí. Wow. Y yo me estaciono, empiezo a llorar y ese día, mientras estoy llorando, yo escucho que Dios me dice, yo todavía cuento contigo. Y eso fue unas palabras
que cambiaron todo, porque yo pensé que Dios se había olvidado de mí, que me había descartado. Wow. Y que si Dios quería algo conmigo, era como, bueno, regresa a la casa, pero siéntate y No hagas nada. no hagas nada. Esa era mi Sí, idea de lo sí, que, sí, la sí. realidad que mi visión de Dios no era una visión sana. Me crié en un ambiente donde todo era muy legal y mucho legalismo, y que la idea era que Dios quería darme una reprimenda tan pronto pudiera. Y de momento ahí empecé un cambio a ver a Dios diferente, un Dios lleno de misericordia, un Dios que sí contaba conmigo y que quería que yo entrara. Wow. Y ahí nuestra vida comenzó a cambiar, ¿sabes? Raquel estaba, desde muy niña, siempre había estado muy comprometida con Dios, pero nuestro noviazgo tomó un giro, y era un giro muy diferente porque ahora queríamos poner a Dios como el centro de todo lo que nosotros estábamos haciendo. Wow, qué interesante eso. Y estaba ahorita pensando, porque a lo mejor mucha gente conoce de ustedes o conoce principalmente de tu música. Jacobo Ramos, lo puedes buscar ahí y tienes unas canciones hermosas. Dios te empezó a levantar y todo eso, pero en ese proceso, yo creo que muchas veces cómo empezó ya esa parte de poder ministrar a lo mejor juntos, pero estaban casados, no estaban casados. Raquel, ¿cómo fueron esos pasos al principio? Pues todavía éramos como jóvenes y en el noviazgo, en la amistad, nos involucramos mucho en la iglesia. Hacíamos de todo en la iglesia. Y en un momento dado encontramos este libro, Eres tú, Señor. Sí. A mí el título me impactó y se lo pedí prestado a una amiga y leyendo, era la historia de Lauren Cunningham, de cómo Dios Sí. lo llamó. Juventud Y con yo una decía- misión Exacto, exacto. Ahí nos conocimos, Kristen y yo. en Juventud ese con una misión. ministerio. Sí, es cierto. Pues eso impactó tanto mi vida que yo dije, yo quiero vivir así. Yo quiero ver viendo a Dios así. Y yo quiero servir a Dios así. Así que le hablé a Jacobo, él lo leyó y los dos estábamos apasionados por ver cosas mayores de parte de Dios. Wow. Y desde Y por vivir entonces así. fue la idea de cómo podríamos no solamente nosotros vivir así, sino levantar una familia que también tuviera una fe mayor. Yo tengo el honor de ser fruto de unos padres que conocieron al Señor muy jóvenes. Mi papá conoció al Señor tal vez en una situación bien complicada, pero ellos levantaron una generación que vieron a Dios. Y nosotros ahora estábamos como, ¿cómo podemos levantar una generación también que levante a Dios? Y ahí Dios, todo, ¿sabe? Yo creo que... Déjate una pausa ahí Ya, porque creo que es importante, Jacobo, porque yo conozco un poquito la historia. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si quieras comentar Claro. la situación con tu papá, porque creo que muchas personas se pueden relacionar con eso, porque pareciera como cuando pasan situaciones como la que vas a platicar, parece que ya no hay esperanza, Ya. ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentra alguien a Dios en medio de la desesperanza? No sé si quieras platicar esa Claro que parte. sí. Yo creo que las historias de todos nosotros son historias importantes, porque la historia no solamente habla de nuestra historia, sino habla de lo que Dios es capaz de hacer con nuestras vidas. Y de pequeño yo siempre me llamaba mucha atención que mis padres eran padres muy generosos con su tiempo, dándose para levantar otras vidas. Mis padres tuvieron, no solamente eran pastores, sino tenían programas de rehabilitación para familias que estaban pasando con la adicción. Entonces, yo siempre me pregunté por qué lo hacían eso. Y un día me descubro la historia de mis padres. Eso cambió todo. Me dio un sentido de por qué mi papá era tan apasionado por eso y mi mamá. Y es que mis padres a los 15 años se conocen y a los 15 años pues tienen esta situación donde mi mamá queda embarazada. Y mi abuelo no quería que mi papá se enamorara de mi mamá. Entonces salieron huyendo. Eran tiempos muy diferentes. Mi papá era músico, pero también mi papá tiene una situación y era que él estaba en el mundo de las drogas. Se casan, tienen a su primer hijo, que era mi hermano, y mi hermano mayor. Entonces, en ese momento, a los par de días, tocan a la puerta. Y cuando tocan a la puerta, mi papá se lo llevan preso y él termina en la cárcel. Y estando en la cárcel, parecía que todo el capítulo de su vida se estaba terminando. Y que mi mamá decide tomar a mi hermano mayor y se va para los Estados Unidos, o se viene para Estados Unidos. Y se va de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Y mi papá queda en la cárcel, se divorcian, se separan y termina todo allí. Wow. Y un día, en la noche, él le dice al Señor, Señor, yo recuerdo que un día alguien me dijo que Cristo me amaba. Y si es verdad que tú me amas, si es verdad que tú tienes algo para mí, Señor, permíteme restaurar mi vida y restaurar mi familia. Los años pasaron, siguieron divorciados, separados y heridos. Y un día mi mamá le lleva a mi hermano
en un día de visita y se encuentra, y ese día mi papá le habla y le dice, mira, mi mamá se llama Duina, mi papá Elliot, le dice, Duina, yo he decidido recibir a Cristo como mi Salvador. Y solamente tengo 2 preguntas para ti. Primero, ¿serías capaz de perdonarme? Wow. Y serías capaz de creer que Dios puede restaurarnos. Wow. Y mi mamá hace una pausa y a la primera pregunta dice, sí, yo te perdono. Y lo que mi papá no sabía es que Dios estaba tocando el corazón de mi mamá. Y también le dice, yo decido hoy creer que Dios puede restaurarnos. Y después de estar 5 años separados, divorciados y heridos, semanas después se encuentran marchando hacia el altar para reconciliarse, para perdonarse y casarse por segunda ocasión. Wow. Entonces, de ese matrimonio que parecía que todo estaba perdido y mi papá que estaba en la cárcel, surge una familia que cambia la historia de toda nuestra familia, porque es la primera familia pastoral que sale de uno de los momentos más difíciles. Dios empezó a restaurarlo y años después Dios comienza a levantar unos pastores. De ahí nace un hijo inteligente, talentoso y bueno, que mi esposa dice que es guapísimo. Sí. Guapo también. Yo soy fruto de ese. Quedamos muy pocos de esos, dice Cristo. Sí, sí, Pero sí. creo que hay un legado de fe Sí. que ahora, por ejemplo, mi papá falleció hace 2 meses y ver esa realidad de cómo ese legado de fe transformó su vida, transformó la vida de mi mamá, su matrimonio, transformó la vida de nosotros. O sea, yo no estaría aquí y mi hermana menor no estaríamos aquí si no hubiese sido porque Dios llegó a nuestra casa y cambió la historia de maldición en una historia de bendición. Aún Wow. dejaron un legado no solo para su generación próxima, sino para las generaciones Venidera. por Yeah, venir. yeah. Y eso me Hermoso. recuerda un poquito a ustedes a lo mejor les puede recordar que lo importante es no cómo empezamos, sino cómo terminamos. Yeah, yeah. Y las historias de Dios son historias de redención. Así que donde quiera que tú estés, en cualquier momento donde tú estés viviendo ahorita, recuerda que Dios tiene un plan de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Vamos a ir a una pausa, no te vayas, estás aquí en Familia con Luis y Cristo. Amigos, ya estamos aquí de regreso, aquí en Familia con Luis y Kristen, y estamos pasando un buen tiempo con nuestros amigos. De veras que para nosotros, Jacobo, Raquel, tenerlos aquí, de veras que es una gran bendición, y sé que son de gran bendición para mucha gente. Y algo que quiero decir antes de continuar con la historia, porque está súper interesante, ¿verdad? Y es parte de lo que queremos compartir con los amigos, pero también quiero que les comentes qué está pasando en la parte de la música, de la alabanza, porque sé que eso está muy cerca de tu corazón. Gracias. De hecho, tengo un versículo que quiero compartir que dice, el Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Y creo que eso está cerca de tu corazón porque eres un adorador. Ya. La realidad es que desde muy joven comenzamos a escribir, Raquel y yo, canciones para servir a la iglesia, y esas canciones que bendijeron la iglesia localmente, de momento empezaron a salir a muchos lugares. Y por años eso es lo que hemos hecho, hemos ayudar a edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo para reconciliarse con la presencia de Dios. Amén. Y ahora estamos en un punto donde estamos celebrando 20 años de haber sacado nuestra primera producción musical que se llamó Aire en ese momento. Y la idea, estamos en un punto muy emocionado de poder sacar canciones nuevas luego de un receso que tomamos para enfocarnos en el pastorado y en lo que la asignación que Dios nos ha dado. Poder ver ahora que esas canciones luego de 20 años siguen siendo de bendición al cuerpo de Cristo. Estamos muy emocionados de poder, ahora en octubre se celebran esos 20 años de la primera producción, pero también vamos a hacer durante todo un año sacar canciones que sé que van a ser de bendición. Algunas canciones que son retomando lo que hicimos en el pasado, pero también canciones nuevas, como de los primeros días y ahora de estos días nuevos que estamos teniendo. Increíble. Y tus hijas, a ver, platícanos, porque sé que están también siguiendo sus pasos como en la música y todo eso. Bueno, Osana es la mayor. Ella está actualmente estudiando producción independiente para música. También le apasiona la música. Y la pequeña es líder de adoración. Paloma. Paloma, que es la pequeña, bueno, ni tan pequeña, ya casi cumple 20 años. Wow. La Sí, niña. así hicimos nosotros los pequeños. Sí, Y ya. sí.
ambas son apasionadas por la música, crear, Sí. bendecir a otros, conectarse con Dios y con otros. Así que estamos muy, muy felices por ellas. Ambas han seguido el legado de crear para Dios. Yo creo que una de las cosas muy lindas de tener hijas en esa edad es también sentir un deseo de poder pasar a la próxima generación lo que nosotros hemos experimentado. Lo que nuestros padres pasaron a nosotros, ahora poder pasar, asegurarnos que pudiéramos pasar a la próxima generación. Y eso es parte de lo que está muy cerca del corazón en esta etapa de la vida, es cómo podemos levantar a la próxima generación para que se encuentren cara a cara con el Señor y vean que Dios es mucho mayor de lo que pudieron haber imaginado. Entonces, en mi caso, pues, estamos haciendo la celebración de los 20 años. Raquel, Dios le ha dado también un proyecto de poder escribir un libro para niños y estamos muy emocionados con eso también. A ver, bien. platícanos más de Sí, eso, Raquel. siempre de pequeña, cuando compartía con las niñas, siempre le hacía historia. Siempre me gustó. Yo me gradué de educación especial, de maestra de educación especial, así que siempre los niños estuvieron bien cerca de mi corazón. Me dedico a las niñas, pero en el proceso siempre me gustó crear historias para ellas, para enseñarles temas. Y hace unos años, con la pandemia, todo estaba tranquilo, así que empecé a pensar en eso de nuevo y empecé a escribir. Y de ahí surgió un cuento, pero hay planes para una serie completa. Ay, Oh, qué wow. bonito. Así que Felicidades. estamos ¿Y qué cuándo va a salir increíble. eso? ¿Todavía tienes fecha o no? No, esperamos que ya el año que viene se Sí. vea algo. Bueno. Sí. Bueno, si lo sacas, lo promovemos a través de Éxito en la Familia también. Claro que sí, Ay, claro que para sí. todos los jovencitos, todos los Sí, niños. Qué la padre. idea es Todo eso. poder hablar sobre las emociones en los niños y poder que el cuento sea como un lazo de cómo los padres pueden hablar con los niños sobre eso. Oh, wow, súper Eso es interesante. increíble. Y más Necesitamos ahorita. eso. Sí, Necesitamos sí. ahorita un mensaje claro, ¿verdad? Y conciso y verdadero. Entonces, qué bueno, Raquel, nos da mucho gusto. ¿Y cómo es una vida cómo es un día en la vida de los Ramos? O sea, ¿cómo es sus días? ¿Qué es lo que Dios les habla? Porque a lo mejor la gente los ve y siempre, pues a lo mejor algunos ves ministrando, haciendo cosas, escribiendo un libro, pero el día a día, Raquel, ¿cómo es? Bueno, es Dios, buscar a Dios, buscar su voz. La conexión familiar es bien importante para nosotros. El poder crecer juntos, el poder pasar los tiempos buenos y los tiempos difíciles, conectados unos con otros y con Dios. Ahí se dan conversaciones ligeras, de risa, pero conversaciones también profundas. Y ver el futuro, siempre hablando de qué es lo que Dios dijo de nosotros. Sí. De nosotros, de nuestras hijas, e impulsarlas a ellas, al futuro y a lo que Dios tiene para ellas. Eso es increíble, lo que mencionaste ahorita, crear esos lazos tan fuertes que podemos pasar lo bonito, pero también lo difícil juntos. Y no sé si podrían platicarnos un poquito de eso, algunos retos que han podido enfrentar como Claro que sí. familia. Mira, yo creo que hace como unos 8 años atrás tuvimos una invitación de parte del Señor a experimentar algo diferente. Y sentíamos que habíamos estado una vida entera, Raquel y yo, pastoreando, nuestras hijas creciendo en el ministerio, estábamos pastoreando localmente en Puerto Rico, éramos parte de un equipo pastoral y también estábamos viajando, ministrando en muchos lugares, pero sentíamos que era como dos airbags, dos burbujas que estaban creciendo y la familia estaba en el centro. Y sentimos de parte del Señor que teníamos que dedicar tiempo a nuestras hijas en esta etapa que nos quedaba y asegurarnos que de 12 en adelante pudiéramos dedicarle tiempo a ellas, que ellas pudieran encontrarse con Dios cara a cara. Y que lo habíamos hecho intencionalmente desde niñas, pero que ahora era algo muy, muy especial. Ya no era solo el Dios de mis padres, sino que fuera el Dios de ellas también. Así es. Entonces eso nos llevó a que en 2016 nuestra familia se viene para acá, para Texas, y ahí se ha dado una experiencia muy única, porque aunque seguimos siendo parte del ministerio, el poder dedicarle tiempo a nuestras hijas y que en medio de los retos que estamos viviendo, que podamos escuchar que ese Dios, que ellas vieron a Dios, cómo Dios habló
desde el primer momento que nos dijo, es hora de salir, dejar el mundo seguro que teníamos en Puerto Rico. Y ellas empezaron a ver cómo Dios empezó a responder. Y una de ellas tenía temor en venirnos para acá, pero de momento empezaron a ver cómo Dios respondió. Y vieron las victorias, pero también se enfrentaron momentos difíciles donde hace 2 años atrás, 3 años atrás experimentamos un accidente muy fuerte. 2021. En 2021, marzo de 2021, experimentamos un accidente muy fuerte corriendo caballos y era luego de toda la pandemia, decidimos, vamos a tomar un tiempo de descanso, necesitábamos descansar y ese tiempo de descanso se convirtió como en un momento de mucha inseguridad. Pero vimos a Dios en el proceso. Y como familia unirnos y tener conversaciones transparentes, tener conversaciones vulnerables. Decirle, sí, yo también tengo miedo. Ver a su mamá que estaba muy débil físicamente, Raquel, sentirse, recuperarse en ese proceso porque se vio afectada en la cadera y en diferentes partes. Pero ver a Dios y tener conversaciones en ese momento ha sido una de las cosas más lindas. Entonces, hemos experimentado unos 7 años de ver grandes retos de enfrentar victorias, pero también, ¿sabes? Ver los retos y enfrentar la victoria, pero también tener pérdidas y ver a Dios aún en medio de la pérdida y darnos cuenta que Dios está hay un versículo que me encanta y que ha sido un versículo de mucha bendición. Salmo 84 dice, bienaventurado aquel que atravesando el valle de lágrimas lo cambia a fuente. Cuando atravesamos ese día difícil y vemos a Dios allí, convertimos el día difícil en un día de bendición. Cuando somos capaces de poder ver a Dios en medio de nuestro dolor. Por eso en Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Porque en medio de la pérdida, cuando podemos ganar a Dios, lo ganamos todo. Wow, qué increíble. Es increíble ver cómo Dios, y a lo mejor gente que nos está viendo está pasando por situaciones difíciles, a lo mejor tienen promesas como ustedes las han tenido, como nosotros hemos tenido, pero están enfrentando retos continuos. Y yo creo que la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Uno piensa que vas de esta forma, de esta aquella, como ustedes dijeron, vamos a tomar un tiempo de descanso, vamos a vacacionar y de repente viene una situación difícil y pudimos ver, porque supimos de esa situación, la mano de Dios y aquí estás, ¿no? En ese accidente tan difícil y el poder de Dios. Lo usó para unir aún más tu familia en medio de lo difícil. Me encantó lo que dijiste, Jacobo, que dijiste que la transparencia es tan importante con nuestros hijos, ¿no? De decir, yo también tengo miedo, pero Dios es fiel, ¿no? Eso es increíble. A veces uno piensa que tiene que ser muy fuerte, ¿no? Con nuestros hifos, pero yo creo que lo que más les da aliento a nuestros hijos es que también vean que somos vulnerables, pero que dependemos de Dios. Así es. Eso es porque a veces pensamos que tenemos que ser perfectos delante de nuestros hijos y no mostrar debilidad. Ellos se dan cuenta que no somos perfectos, pero el vernos vulnerables, pero dependientes de Dios, creo que hace la gran diferencia. Entonces, estamos terminando ahorita este programa, pero nos encantaría que pudieran compartir a lo mejor esta palabra de esperanza a tanta gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que posiblemente están pasando por momentos que dicen, yo me identifico con eso. Sí, hay veces que las personas nos pueden ver en la casa y dicen, pues, todo está perfecto o ellos pudieron, pero yo no sé si yo. Pero Dios está cerca de ti. Amén. Dios te escucha. Dios te ama. Y en todo momento, Él quiere escucharte. Él quiere estar cerca, consolarte, fortalecerte. Dios está tan cerca como una oración. Yo quisiera orar. Sí, por favor. Yo quiero orar por aquellas personas que en este momento están atravesando un momento difícil y necesitan ver a Dios. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, allí donde estás, que tú puedas recibir una claridad de que Dios está presente contigo, que Dios no te ha dejado, que Dios está presente y donde Dios está, todo es posible. Señor, yo oro para que se abra camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, que puedan ver cómo se abren los cielos sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Oramos por padres que necesitan respuesta y provisión tuya. Oramos, Señor, por esposas que en este momento están atravesando días difíciles y necesitan escuchar tu voz. Por hijos, Señor, que necesitan tu respuesta. Sí, oramos bendición sobre cada familia y claridad sobre cada líder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, pues esperemos que hayan pasado un buen tiempo con nosotros. Jacobo, Raquel, gracias por haber venido aquí en Familia Corbis y Kristen. Gracias. Esperamos verlos nuevamente y sabemos que Dios tiene planes de bien para sus vidas, así que conéctense con nosotros, les amamos y nos vemos pronto.